Bien, y entonces, en ese orden de ideas, pues hoy vamos a empezar a hablar exclusivamente de las bacterias. Para eso, hoy Claudia creo que es quien nos va a colaborar con la presentación, ¿cierto? Entonces, ven, te habilito para que puedas compartir pantalla y puedes empezar cuando quieras. ¿Todos escuchan bien? Sí, señor. Bueno, gracias por contestar. Listo, creo que entonces espérame. Muy bien la pantalla. Sí, ahí estamos en la pantalla. Bien. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó las enfermedades infecciosas ocasionadas por las bacterias. Inicialmente vamos a ver que la bacteria es un microorganismo unicelular y procariota, lo que significa que no posee núcleo. Por lo general su tamaño está entre 0,5 y 5 milímetros, creo que es. Estas se clasifican en dos, según su forma y su nutrición. Según su forma están los cocos, que son esféricos, los bacilos, que son en forma de barra o bastón, los espíricos, que son helicoides y pared rígida, los vibriones, que son curvos, los espiroquetas, que son helicoides con pared flexible. Según su nutrición son fotótrafas, entonces se alimentan de luz, quimiótrofas, litótrofas, organótrofas y quimiorganótrofas. Entonces, los tipos de bacterias, está la profe, ¿quién está rayando? La Neisseria gonorrea, Acinetobacterium baumannii, la Staphylococcus, la Burkholderia cepacia, las pseudomonas aeruginosas, la Clostridium difficile, la Escherichia coli, la Microbacterium tuberculosis, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pyogenesis. Entonces, una de las enfermedades producidas por las bacterias es la apendicitis, que es una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus. Esta apendicitis se produce cuando el apéndice queda obstruida por comida, heces u otras cosas. Esta obstrucción provoca una infección y consiguiente inflamación que, de no ser controlada, puede llegar a ser una peritonitis. La bacteria que produce esta apendicitis es la bacteria fragilis. Los síntomas comienza con un dolor cerca al ombligo, que luego se traslada al lateral derecho. Suele estar acompañado de náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre y escalofríos. Como tratamiento, la apendicitis suele tratarse con cirugía, como una apendicectomía o una laparotomía. También se pueden suministrar antibióticos. El más utilizado para este es la ampicilina. Tenemos también la cólera. La cólera es una enfermedad mortal causada por la bacteria Vibrio cholera. Se propaga generalmente a través de agua contaminada. La cólera se ha erradicado en varios países industrializados, sin embargo sigue siendo común en Asia, Oriente Medio, América Latina y sobre todo en la India y en África. El riesgo de una epidemia de cólera es mayor cuando hay pobreza, cuando hay hacinamiento. Los síntomas, principalmente es la diarrea y la deshidratación. Rara vez, en los casos graves, ya tiene que ser muy grave esta cólera para que se pueda producir una convulsión o un shock.
El tratamiento es la rehidratación, terapia intravenosa y antibióticos. Tenemos también la amigdalitis estreptocócica. Esta es una enfermedad que causa dolor en la garganta. Es una infección de un microorganismo llamado bacterias estreptococos del grupo A. La infección generalmente se transmite por contacto directo a la mucosa o con la herida de una persona infectada. Los síntomas es dolor de garganta, fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos en el cuello. Rara vez las complicaciones pueden extenderse al corazón o a los riñones. El tratamiento es importante para reducir las complicaciones. Los antibióticos orales, los que más se utilizan son la penicilina, la amoxicilina, la cefalexina, la acitromicina, otros fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno para aliviar el dolor y la fiebre. Tenemos la tosferina o tos convulsiva, que es una infección de las vías respiratorias altas. Es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad y causar discapacidad permanente si se da en los bebés o incluso hasta la muerte. Cuando una persona infectada estornuda o tose, pequeñas goticas contienen las bacterias que se mueven a través del aire. La enfermedad se propaga fácilmente de una persona a otra. Como síntomas tenemos la tos crónica o intensa. En los síntomas nasales está la congestión nasal o los estornudos. En todo el cuerpo hay fatiga, fiebre. También puede haber ataque intenso de tos, episodios de ausencia de respiración, ojos llorosos o vómito. Tenemos la del tétanos. El tétanos es una enfermedad seria causada por la bacteria Clostridium. Esta bacteria vive en el suelo, la saliva o el polvo y en el estiércol. Las bacterias suelen ingresar al cuerpo a través ya sea de un corte profundo, cuando uno pisa un clavo, digamos que esté oxidado o cosas así, o a través de una quemadura. Los síntomas son contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello. Puede interferir en la respiración, ocasionando disnea y finalmente causar la muerte. El tratamiento es reposo en cama, medicamentos para la neutralización del tóxico, relajantes musculares, antibióticos. Puede a veces haber una cirugía para limpiar la herida donde sacan todas las partículas del virus. Para esto es muy importante aplicarse la vacuna antitetánica, pues para prevenir que donde haya una cortada, digamos en el campo con un alambre o cosas así, se produzca esta enfermedad. Tenemos la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Es más común en los adultos jóvenes. La bacteria causada es la Neisseria gonorrea. Puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. Una mujer que esté en embarazo y se contagie de esta enfermedad puede contagiar también a su hijo. Los síntomas son micción dolorosa, excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres pueden sentir dolor en la zona inferior del vientre. En algunos casos, la gonorrea no presenta síntomas. Para tratarla, pues, es con antibióticos. Tenemos la tuberculosis, que es una infección bacteriana causada por un germen llamado Microbacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Los síntomas es tos severa, dura 3 semanas o más. Uno se baja de peso, tose y escupe sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos, sudores nocturnos. Para esto se utilizan tratamientos antituberculosis, creo que se llaman así. Son la isoniazida, rifampina, etambulto, piracinamida. Tenemos también la cistitis.
que es una infección de vías urinarias, suele ocasionar cuando la bacteria que se encuentra fuera del cuerpo ingresa por la vía urinaria a través de la uretra y comienza a multiplicarse. La mayoría de los casos de cistitis se producen por un tipo de bacteria llamada Escherichia coli. Los síntomas es necesidad imperiosa y constante de orinar, sensación de ardor al orinar, orina frecuente pero en pequeñas cantidades, hematuria, orina turbia y color fuerte, molestias pélvicas, sensación de presión en la parte inferior del abdomen y fiebre. El tratamiento es beber mucha agua, evitar bebidas que puedan irritar la vejiga, como el alcohol, uso de compresiones térmicas, medicamentos como la trimetoprim, sulfametosol, fosfomicina y nitrofurantoína. La sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Infecta el área genital, los labios o el ano, al igual que la gonorrea, y afecta tanto en los hombres como en las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que lo tiene. También, al igual que la gonorrea, si una mujer embarazada se contagia de sífilis, se la puede contagiar al bebé. Los síntomas son 3 etapas. La primera etapa se caracteriza por la aparición de llagas indoloras en los genitales, el recto o la boca. Una vez cura la llaga inicial, llega la segunda etapa que se caracteriza por la aparición de un sarpullido. Luego, no se presentan síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después. Esta provoca daños en el cerebro, los ojos o el corazón. La sífilis se trata con penicilina. Las parejas sexuales también deben recibir el mismo tratamiento. Está la salmonelosis o salmonela, que es una infección por salmonela. La bacteria se llama Salmonella typhimurium. Es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y los humanos y se libera mediante heces. Los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante agua o alimentos contaminados por esta bacteria. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre, escalofríos y dolor abdominal. El tratamiento, a veces solamente se necesita líquidos para recuperar en menos de una semana. Las infecciones graves pueden requerir cuidado médico, incluyendo la administración de medicamentos por vía intravenosa y en algunos casos antibióticos. Ya. Bien, Claudia, muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿quedó claro? Preguntas, pregunten, aprovechen que Claudia está con el tema fresco. ¿No hay preguntas? Bueno. Vamos a continuar entonces. Lo importante de todo esto que estamos viendo, muchachos, es pues que tengamos claridad en que cuando nosotros hablamos de infecciones, las infecciones siempre van a ser causadas por un microorganismo. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar entre una infección bacteriana, de una infección viral, de una infección micótica por hongos y de una infección por parásitos. Eso tiene que quedar claro. Aunque los síntomas puedan ser similares en algunos de los casos, el agente causal de la enfermedad pues va a ser diferente. Recuerden que cuando hablamos de la historia natural de las enfermedades, nosotros dijimos desde un principio que se necesitaba una tríada, y esa tríada tenía que ver inicialmente con el agente causal, ¿cierto?
la gente posteriormente iba a necesitar de un huésped, que es donde se va a generar la enfermedad. En este caso, pues vamos a hacer nosotros. Y se iba a necesitar de un medio ambiente, ¿cierto? Esta es la triada de la enfermedad: el agente, el huésped y el medio ambiente. El huésped pueden ser diferentes seres vivos, no necesariamente nos vamos a referir exclusivamente a nosotros o a la raza humana como tal. Una enfermedad bacteriana, viral, micótica o parasitaria, pues le puede dar a un huésped diferente, como es el ejemplo de un gato, un perro, una res, un semoviente, un equino, en fin, ¿cierto? Entonces, todos los seres vivos estamos predispuestos o somos susceptibles de que se genere el curso natural de una enfermedad y que esté relacionado con eso: agente, huésped y medio ambiente. ¿Listo? Eso tiene que quedar, digamos que claro. Hoy específicamente vamos a hablar de las bacterias. Entonces, para hablar de las bacterias tenemos que definirlas y decir que son animales, que son organismos unicelulares. Es una única célula microscópica, no tienen núcleo ni clorofila, pueden presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa que las envuelva. Pueden estar aisladas o pueden estar en grupos. Y pueden tener cilios o flagelos. Cilios o flagelos. Eso en cuanto a su forma y en cuanto a su presentación. Tiene que quedar clarísimo que las bacterias son eso, microorganismos, y por lo mismo son microscópicos, ¿sí? El término que iba a utilizar Claudia en la presentación no eran milímetros, sino nanomicras. Y las nanomicras son unidades de medida muy pequeñas que solo son visibles al microscopio. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen estos seres unicelulares? Tienen una característica, y es que tienen una reproducción asexual. ¿Sí? Una reproducción asexual quiere decir que ellos no necesitan de una bacteria con un género masculino y una con un género femenino y que tengan que unirse para poder reproducirse, sino que ellas solas, con una fusión que se puede denominar una fusión binaria, comparten su información, se dividen y se multiplican. De una bacteria salen dos, de esas dos van a resultar 4, y así como la canción, se van a seguir multiplicando. ¿De acuerdo? De una manera asexual. Con una única bacteria se pueden generar miles de bacterias. Pertenecen a la clase procariota. Recuerden que las células procariotas son células unicelulares, a diferencia de las eucariotas, que son las que pertenecen al reino vertebrado, ¿cierto? Su núcleo no está rodeado por una membrana, consta de una sola molécula de ADN y su división es no micótica. La mayoría de las bacterias pueden clasificarse en 3 categorías de acuerdo a su respuesta al oxígeno gaseoso. Entonces hay bacterias aerobias, carece de la presencia de oxígeno para su continuo crecimiento y existencia. Aquí hay un error, perdón. Las bacterias aerobias, entonces, crecen solamente en presencia de oxígeno. Ahí está bien. Necesitan del oxígeno para vivir, necesitan del oxígeno para reproducirse y mantener o garantizar su existencia. Son bacterias aerobias. Las otras son anaerobias. Estas sí se reproducen y solamente en ausencia de oxígeno. El oxígeno es nocivo para ellas. Y un tercer grupo es el anaerobio facultativo, el cual prefiere crecer en presencia de oxígeno, aunque puede hacerlo sin él.
Entonces, uno es aerobio totalmente, necesita el oxígeno para sobrevivir. El otro no necesita el oxígeno para sobrevivir, ¿sí? No lo tolera, de hecho. Y el último es facultativo, ¿sí? Puede decir que en presencia de oxígeno puede crecer, pero prefiere hacerlo sin él. Es facultativo. Bien. Fíjense en estas imágenes de esta bacteria, aquí tenemos los cilios, que son como estos hilos que salen de la estructura de la bacteria, y los flagelos, que son estas extensiones que tienen en uno de sus extremos. Son características morfológicas de las bacterias. Esto lo voy a leer rápidamente. No vamos a copiar, solo lo vamos a leer. Las bacterias son microorganismos procariotas, ya lo dije, no poseen membrana celular, solo ADN. Pertenecen al reino protista. Constan de citoplasma. Presentan un aspecto viscoso. En su zona central aparece un nucleoide que contiene la mayor parte del ADN bacteriano. Algunas aparecen fragmentos circulares de ADN con información genética dispersos en el citoplasma. Muchas bacterias pueden presentar flagelos, generalmente rígidos, implantados en la membrana mediante un corpúsculo basal. Pueden poseer también fimbrias o pilis muy numerosos y cortos que pueden servir como plexos sexuales para el paso de ADN entre una célula y otra. Vamos a continuar. Las bacterias las diferenciamos a partir de su forma. Entonces, esto es muy importante. Las bacterias que tienen forma esférica se van a denominar cocos, ¿sí? Cuando se agrupan en número de dos, pues se van a llamar diplococos. Cuando se agrupan en una forma de cadena lineal, son consecutivos estas esferas o estos cocos, se van a llamar estreptococos. Y cuando se agrupan a manera de racimos, ya no de manera lineal, sino a manera de racimos, un poco más desordenada, se van a llamar estafilococos. Entonces, nosotros en nuestro ámbito de salud y en nuestro trabajo cotidiano, nos vamos a enfrentar a múltiples infecciones, donde en muchas de esas situaciones vamos a determinar qué tipo de bacteria es la que está generando la enfermedad. Lo podemos determinar a través de los laboratorios clínicos o con ese tipo de apoyos diagnósticos. Y en los informes vamos a encontrar eso: un diplococo, un estafilococo, un estreptococo. También vamos a encontrar bacilos. Los bacilos son esas estructuras similares a bastones, son alargadas, ¿sí? Y esos bacilos pueden cambiar de formas. Cuando tiene una forma, digamos, curva, se van a llamar vibriones. Esto es un bacilo con forma flagelada, tiene flagelos en su citoplasma. Encontramos los espirilos, que son también en forma de espiral y que son del grupo de los bacilos. Entonces, según su morfología o su forma, los tipos de bacterias son cocos, diplococos, estafilococos, estreptococos, bacilos, espirilos, vibriones y flagelos. ¿Queda claro hasta aquí? Bien. Siguiente. Vamos a hablar entonces de algunos microorganismos que se transmiten por vía respiratoria. El estafilococo aureus o estafilococo dorado ya lo hemos mencionado nosotros en algunas clases anteriores, y este estafilococo deriva su nombre del griego stafi, que significa racimo. Recuerden entonces que la formación o la agrupación de esas esferas
a manera de racimo, no en cadenas lineales, se denominan estafilococos. ¿Listo? Con esto se describen los cocos que se agrupan con aspecto de racimos de uvas. Son bacterias gram positivas que crecen en medios de cultivo con alto contenido de sal. Estos estafilococos se pueden llevar a láminas de Petri para hacer cultivos de ellas y poder determinar también antibiogramas, saber la sensibilidad que puedan tener con ciertos antibióticos específicos. Los estafilococos son parásitos del hombre y animales que se encuentran en todas partes. Se localizan en las vías gastrointestinales y también urogenitales. Los neonatos frecuentemente lo tienen en el ombligo también. ¿Listo? Ese es, digamos, el sitio donde podemos encontrar a nivel del huésped la mayor parte de estafilococos. ¿Cuáles enfermedades puede causar un estafilococo? Entonces, hay una gran variedad de enfermedades. Los tres grupos más importantes son enfermedades de la piel, enfermedades de órganos y tejidos profundos y las toxinosis. Entonces, en el caso de las enfermedades de la piel, las foliculitis, ¿sí? La celulitis, etcétera. Todo lo que nosotros encontramos a manera de abscesos en la piel, coloraciones rojas en la piel, de pronto alguno ha tenido un absceso a nivel de la axila que son muy comunes a veces verlos, ¿sí? Ese tipo de infecciones donde la piel se empieza a colocar así como abultada, enrojecida y como con materia, son infecciones denominadas celulitis. Celulitis en la piel, ¿no? Las foliculitis son esos sitios donde aparece pus a partir de un folículo piloso que se nos obstruye, generalmente en las zonas donde tenemos vello. Puede ser en la zona de la barba, puede ser en el cuero cabelludo, puede ser en los brazos, piernas o también en el área genital. De los órganos y tejidos profundos, entonces cuando esas bacterias cogen el torrente sanguíneo, se van a viajar por toda nuestra circulación, pueden afectar el corazón. Al interior del corazón se pueden generar endocarditis. En nuestras capas que recubren nuestro sistema nervioso van a generar las meningitis, a nivel de los pulmones una neumonía, en este caso unas mastitis o abscesos diversos. Las mastitis son comunes o más comunes durante la lactancia. Y las toxinosis son intoxicaciones alimentarias con necrosis epidérmica tóxica, cuando a veces uno se intoxica por contacto con una bacteria que ha sido ingerida o ha sido consumida por la ingesta de un alimento contaminado, pues eso genera una intoxicación exógena de tipo alimentario. En los alimentos también vamos a encontrar entonces este tipo de bacterias. ¿Cuáles son los síntomas? Daños en la piel por abrasiones, traumáticas, heridas, incisiones. Cuando uno tiene cualquier herida en su piel, porque se rasguñó, porque se raspó, porque tiene una escoriación, porque tiene una cicatriz que se levantó, porque tuvo una quemadura, porque tuvo una herida, ¿sí? Por un aruñazo o una mordedura, ¿sí? Todas esas enfermedades primarias de la piel son susceptibles de que se sobreinfecten con esta bacteria que tenemos en la piel, que es el estafilococo dorado. Bien, algunas infecciones que de comienzo pueden ser virales, digamos la influenza o el sarampión, son enfermedades que empiezan siendo un virus, ¿sí? Pero esos virus, o la varicela como tal, por ejemplo, que le genera a uno unas ampollas con vesículas en la piel, esas ampollas cuando se rompen pueden ser un factor desencadenante para que una bacteria de este tipo pueda aprovechar las circunstancias y aparte de tener una varicela, se contamine con una bacteria, un estafilococo. Entonces, esos son los casos en que las varicelas necesitan adicional de tratamiento antiviral, un tratamiento antibacterial.
¿Cómo diagnosticamos nosotros esto? La localización del proceso patológico. Siempre debemos identificar la lesión. Obtener una muestra de la infección, si es una herida abierta o de una quemadura. Las heridas cerradas se toman con jeringa estéril. O sea, generalmente van a ser abscesos que podamos llegar hasta ellos, guiados por una aguja, y tomar una muestra de ese líquido. En las infecciones de vías urinarias, pues el urocultivo es como el examen mandatorio para poder hacer el diagnóstico. En la neumonía podemos tomar una muestra de esputo, que es una muestra de la secreción que se elimina con la tos o las secreciones de las vías aéreas. Bueno, y los tratamientos, se inicia un tratamiento inicialmente empírico con una penicilina que sea resistente a la penicilasa. Se han desarrollado penicilinas resistentes a esta enzima, como la meticilina, la naficilina, la oxacilina, etc. Entonces, todos estos derivados de la penicilina se pueden utilizar cuando, digamos que cuando la infección no está muy avanzada. En el caso de los abscesos, casi siempre es importante drenarlos. Si nosotros tenemos una colección de pus en cualquier parte de nuestro cuerpo, no solamente el antibiótico va a ser importante en el tratamiento, sino que seguramente el paciente se va a ver muy beneficiado al momento de reventarle y drenarle ese absceso. Sacar todo ese contenido de pus y de bacterias, pues va a ayudar a la recuperación. Eso va en pro de la mejoría del paciente. El Streptococcus pyogenes, que lo mencionó Claudia, es un grupo del Streptococcus beta hemolítico. El grupo A se llama, es una de las bacterias más comunes. Se agrupan en cadenas, es un estreptococo. Si no es en racimos, sino es en cadenas lineales. Para su cultivo se requieren medios que contengan sangre o suero, generalmente. La diferenciación de los estreptococos entre los grupos alfa hemolíticos, beta hemolíticos y hemolíticos hay que hacerla. El beta hemolítico del grupo A, por ejemplo, es el principal causal de las amigdalitis bacterianas. Entonces ellos producen faringitis, amigdalitis, fiebre reumática, fiebre puerperal, escarlatina, celulitis, neumonía, infecciones en las vías urinarias y meningitis. ¿Qué es una faringitis? A ver, entonces quiero escuchar. Infección en la faringe. ¿Qué es una fiebre reumática? ¿Quién me dice? La fiebre reumática es una afección de algunas articulaciones y que es derivada de una infección inicial en la garganta que no tiene o que no ha sido tratada de manera adecuada. ¿Qué es una fiebre puerperal? ¿Quién me dice? Fiebre puerperal. La fiebre puerperal es una fiebre que se presenta en el puerperio. ¿Qué es el puerperio? Tiene que ver con el parto, ¿no? O sea, durante el parto, después del parto. El puerperio es el tiempo posterior a un parto. Después del nacimiento de un bebé, todo el tiempo que requiere una mujer para volver a su condición normal, o sea, todos los órganos tienen que involucionar, a eso se le llama el periodo puerperal. La presencia de fiebre en los periodos puerperales puede ser ocasionada a alguna patología infecciosa bacteriana y hay que tenerlo muy claro porque hay infecciones graves en el nivel del útero, hay otras que son en la lactancia por la mastitis, pero hay que clasificarlo y conocerlo. La escarlatina
es una enfermedad respiratoria que genera un brote en la piel y una lengua de aspecto a frambuesa. Esa es la que se puede dar por una faringitis, ¿cierto? Sí, y genera eso que te digo. La lengua se pone como de aspecto frambuesa, así se le llama. Es una lengua aumentada de tamaño con una apariencia muy similar a la de una fresa o una frambuesa. La celulitis es una infección de la piel a cualquier nivel. Las neumonías, pues claramente es una infección pulmonar. Las infecciones de vías urinarias y las meningitis. Síntomas: dolor de cabeza, emesis o vómito, dolor abdominal, fiebre, dolor facial, etc. Hay cualquier cantidad de síntomas relacionados con las infecciones bacterianas. Fíjense que aquí los estreptococos se representan con cadenas lineales. ¿Listo? Con cadenas lineales, no son en racimos ni están agrupadas de otra forma diferente. Aquí los vemos también en esta imagen. Su diagnóstico se hace por laboratorio, por un cultivo y con la identificación de la bacteria, ¿cierto? Las muestras dependen del sitio de la infección. Uno puede tomar con un copito una muestra de enfrotis de las amígdalas, que es el sitio donde principalmente se ven involucrados estos estreptococos. Las infecciones se ven rápidamente al tratamiento con penicilina. A lo que son alérgicos se les administra eritromicina. Hay personas que son alérgicas a la penicilina y pues eso es, digamos que algo que va en contra de... ¿Alguno de ustedes es alérgico a la penicilina? Que sepa. Bien. Hay un estreptococo que se llama el Streptococcus pneumoniae y su nombre, digamos que más conocido es el neumococo. Entonces ya tenemos vacunas contra el neumococo, se coloca en pacientes más susceptibles, o sea, los adultos mayores, después de los 60 años y ojalá con patologías de base. Se les debe colocar este neumococo para prevenir estas infecciones. Este neumococo es un diplococo. O sea, ¿qué es qué? ¿Quién me explica qué es un diplococo? Está en cadena de 2. Una cadena de 2. Muy bien. Diplococo. De forma oval o en lanceta. Presenta una cápsula que lo protege de la fagocitosis. Esto es importante. Una cápsula que lo protege de la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Cuando el cuerpo ataca. Bacterias se comen entre sí. ¿Cuándo qué? Cuando el cuerpo, digamos, se come a la bacteria, Ya. Bien, las dos tienen razón. Sí, cuando se comen, nuestro sistema de defensa tiene mecanismos o células encargadas de fagocitar bacterias, virus, parásitos o microorganismos. En este caso, si tuviéramos una bacteria que va a fagocitar un diplococo, pues esa cápsula que lo está envolviendo lo protege de la fagocitosis. Entonces va a ser más difícil contrarrestar su reproducción. Bueno. Este estreptococo habita frecuentemente en la faringe, nasofaringe de algunos individuos inicialmente o previamente sanos. Las enfermedades causadas por el neumococo son la neumonía, la sinusitis y la septicemia. Y en niños pequeños, otitis media y meningitis. Realmente son varias entidades o enfermedades bien importantes y a las cuales hay que tenerles pues un cuidado especial. La neumonía es una enfermedad que se debe tratar siempre de manera intrahospitalaria, requiere de oxígeno, antibióticos, terapias respiratorias y un seguimiento hasta mejorar los síntomas. La sinusitis, estas sí pueden ser tratadas de manera ambulatoria, pero pues también generan síntomas muy relacionados con dolores de cabeza en la región frontal, paranasal, maxilar. La septicemia quiere decir que es una contaminación de
bacterias en la sangre. Y en niños pequeños, la otitis media, que es una de las causas más comunes en la consulta de pediatría, las infecciones de los oídos, y en los casos graves, las meningitis. Síntomas. La tos, que puede ser con secreción amarilla o en algunos casos con sangre. Fiebre, escalofríos, síntomas como temblores, disnea, inapetencia, dolor de cabeza. Diagnóstico. Examen microscópico directo en la muestra teñida por grano, o sea, tomar una muestra directamente permite hacer un diagnóstico presuntivo rápido. También confirmado rápido a partir del líquido cefalorraquídeo por medios inmunológicos. Esto en casos graves. Las penicilinas casi siempre son un tratamiento de elección. ¿Por qué son tan importantes las penicilinas? Digamos que fue de los antibióticos que inicialmente se utilizaron, aún a estos días se siguen utilizando. Son medicamentos que no generan tanta resistencia bacteriana, son muy fáciles de conseguir y pues son una maravilla para el tratamiento de cualquier infección bacteriana, ¿cierto? ¿Quién inventó la penicilina? Cultura general. ¿Quién dijo yo? ¿Qué científico se inventó la penicilina? Fleming, creo que. Muy bien. Tiene nombre de duro, se llama Alexander Fleming. Alexander Fleming fue el inventor de la penicilina y lo hizo de manera accidental cuando dejó un cultivo de carne al aire fresco en unos días durante una guerra. ¿Sí? Y ese cultivo hizo un moho y a ese moho se le encontraron se llama el penicillium. Y ese penicillium resultó ser efectivo para los tratamientos o de infecciones bacterianas. Alexander Fleming. Ay, perdón. ¿Qué pasó acá? Entonces no tiene nombre de duro, no. Bueno, está bien, entonces no. Bueno, Claudia había comentado y había hablado del Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis. Este no tiene forma de coco, o sea, no es ni un diplococo, ni un estafilococo, ni tampoco es un estreptococo, sino es un bacilo, tiene forma de bacilo. Y es un bacilo ácido alcohol resistente, y sus siglas son estas, bacilo ácido alcohol resistente. Es una enfermedad infecciosa aguda o crónica que puede afectar a cualquier tejido del organismo, pero que se suele localizar en los pulmones, o digamos que es el sitio donde más lesiones puede llegar a generar. Se presenta en lugares húmedos con poca ventilación y es característico de zonas marginadas, rurales o donde habitan personas de bajos recursos económicos. Bien. Bacilo ácido alcohol resistente. Esta micobacteria es gram positiva aerobia. Su gran virulencia se debe a que puede vivir largo tiempo fuera del organismo. De 6 a 8 meses fuera del organismo puede sobrevivir. Pero la exposición a la luz la destruye. Casi siempre es positiva a la prueba de niacina y esto nos sirve para diferenciarla de otras micobacterias. En condiciones óptimas de laboratorio, las cepas del Mycobacterium tuberculosis tardan en replicarse una sola vez, aproximadamente en 18 horas.
La tuberculosis se propaga de una persona con tuberculosis activa en los pulmones. Chicos, denme un segundito. Bien, gracias. Entonces, de una persona con tuberculosis a otra es muy fácil la propagación. Digamos que en la actualidad casi que toda la población se encuentra con inmunidad por su vacuna que se coloca durante el nacimiento. Pero sin embargo, cuando alguien con tuberculosis activa en sus pulmones o garganta tose, suspira o habla, pues la bacteria pudiera propagarse al aire. Las bacterias permanecen en el aire por un corto o moderado periodo de tiempo. La tuberculosis no se propaga por medio de alimentos y no se puede eliminar con aerosoles para refrescar el aire. Se destruye por la exposición a la luz ultravioleta que proviene obviamente del sol y por lo tanto no puede sobrevivir a la luz solar. Esto hace que la propagación en exteriores de una persona a otra sea realmente muy rara. Síntomas. La sibilancia, que es un silbido en la respiración, la diaforesis o sudoración excesiva, el dolor torácico y la dificultad respiratoria. Pero fíjense que estos síntomas pueden ser de cualquier enfermedad respiratoria. O sea, si nosotros mencionamos estos síntomas, pueden ser de un EPOC, pueden ser de un asma, pueden ser de un COVID, pueden ser de una neumonía, ¿cierto? Digamos que comparte síntomas respiratorios comunes. En el caso del diagnóstico se puede hacer con una prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina es una reacción cutánea de hipersensibilidad que indica la existencia de la infección tuberculosa previa. Eso se hace de manera rápida en un laboratorio clínico sobre la piel, una reacción de la piel a la tuberculina. Y la radiografía de tórax sí va a mostrar imágenes típicas del bacilo ácido alcohol resistente. Las imágenes típicas de una tuberculosis son imágenes cavitarias. Esta imagen que se ve acá, en este pulmón derecho, es una cavidad dentro del pulmón, así se llama, una caverna, una cavidad. Imágenes cavitarias al interior del pulmón, aparte de que tiene una neumonía. Entonces tiene una neumonía apical derecha con una cavitación, muy seguramente producto de una tuberculosis. Y en este otro lado tenemos lo mismo. Unas imágenes que están generando atelectasias del pulmón y unas cavitaciones importantes, sugestivas de tuberculosis. Ya lo mencionó Claudia en su presentación, la isoniazida, la rifampicina, la streptomicina, la piracinamida y el etambutol. Estos todos medicamentos controlados, medicamentos que se dan con protocolo. Siempre que tenemos en nuestra sociedad un caso de TBC o tuberculosis, tenemos que reportarlo, ¿sí? Esto es un reporte obligatorio e inmediato. Y para eso existen unos formatos que se llaman los del CIVIGILA, que yo no sé, yo supongo que ustedes ya los han visto con alguno de los docentes en otras clases, ¿cierto? Sí. Buenas. Sí, profe, creo que lo vimos con el profesor de medicamentos. Ok. Entonces, siempre que nosotros tenemos ciertas enfermedades o ciertas entidades, en algunos casos hay unas que son de reporte obligatorio ante el CIVIGILA, que es una entidad de la Secretaría de Salud que va a controlar el número de casos y ellos dan unos protocolos para que nosotros podamos dar este medicamento. Estos medicamentos no se consiguen en una farmacia común, ni de barrio, ni mucho menos, sino que son dados por farmacias relacionadas o controladas por el Ministerio y la Secretaría de Salud.
para garantizar el tratamiento y adicional para controlar el uso de estos medicamentos. La salmonela es otro bacilo. Es una enterobacteria. ¿Qué quiere decir enterobacteria? ¿Alguien sabe? Enterobacteria quiere decir que es una bacteria de nuestro aparato intestinal o entérico o digestivo. Entonces vamos a encontrar esta bacteria al interior de nuestro tubo digestivo. Es un bacilo, no desarrolla cápsula, se transmite en contacto directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de alimentos o en el hogar, y también por vía sexual. Esto quiere decir que esto tiene una contaminación que se denomina la contaminación orofecal. ¿Qué es una contaminación orofecal? ¿Quién me dice? ¿A qué le suena oro? Pues como a la boca, ¿no? Creo que se puede dar Exactamente. oral o... Oral, oro significa a través de la boca u oral. Y fecal, pues obviamente a los desechos fecales. Entonces, muchas gentes que trabajan manipulando alimentos no tienen la precaución del lavado de manos, digamos que van al baño y no se asean, pueden llevar en sus manos parte de la salmonela debajo de sus uñas, manipular el alimento y las personas que consumen el alimento preparado por esta persona, pues van a llevarlo a su boca. El alimento por vía oral entra como si fuera, obviamente, la salmonela va incluida ahí. En la vía sexual también pasa, pues de acuerdo a las prácticas sexuales que tenga cada persona. Pero esa es la vía de contaminación, por alimentos o por vía sexual de manera orofecal. En la superficie de los huevos, la piel de tomates, en aquellos frutos y verduras que tienen contacto con la tierra, o sea, hay un gran número de alimentos que pueden ser el hábitat de esta bacteria. Una persona contaminada con la salmonela pues va a intoxicarse y los síntomas pues van a ser una diarrea grave o leve, fiebre, vómitos. Las infecciones del torrente sanguíneo pueden ser muy graves, especialmente en el caso de los niños muy pequeños o en personas de edad avanzada. El tratamiento, la mayoría de las personas infectadas por salmonelosis se recuperan sin ayuda o solo necesitan líquidos para evitar la deshidratación. Por lo general no se recomienda el uso de antibióticos ni de medicamentos que controlen la diarrea para los casos comunes. Entonces, ¿cuántas personas, digamos que están normales y de un momento a otro les empieza, pues, los síntomas clásicos de una gastroenteritis? El retortijón, ¿cierto? O el dolor abdominal, la diarrea, el vómito, ocasiones fiebre. Todos estos son síntomas de gastroenteritis. Y pues nada, reponer los líquidos que se pierden por suero y esperar que pase. Pero seguramente lo que tuvo fue una salmonelosis, una infección por una bacteria que pudo haber sido contaminada a partir de la persona que manipula el alimento. La Shigella es otra bacteria muy común, la Shigella y la Salmonella. También es una enterobacteria, o sea que también habita en nuestro intestino. Es un bacilo. La transmisión es igual, orofecal o fecal oral. Y su hábitat es el colon y el humano es el principal reservorio. Nosotros somos el principal reservorio de esta enterobacteria llamada la Shigella. En el caso de la Shigella dysenteriae, las disenterías
se acompañan de sangre y moco. Entonces, siempre que uno tiene una infección gastrointestinal y tiene diarrea, el signo, digamos que el signo patognomónico o patognomónico que marca la diferencia es la presencia de moco o la presencia de sangre en una deposición. Entonces, siempre que van al médico con diarrea, el médico le pregunta, ¿ha tenido moco o sangre en las deposiciones? No, doctor. Si no ha tenido eso, es un virus. Pero si hay algo de moco o algo de sangre, es una bacteria, una shigella, y produce una disentería. Disentería es igual a dolor, fiebre y sangre o moco en las deposiciones. Y ese sí necesita antibiótico. La ampicilina, el trimetoprim-sulfametoxazol, la ciprofloxacina o el cloranfenicol. Cualquiera de estos antibióticos se pueden utilizar para el tratamiento de una diarrea disenteriforme o una disentería. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto qué es una disentería, ustedes me van a decir que es una diarrea con presencia de moco o sangre en las deposiciones. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, yo me pregunto, yo me contesto. Profe, diarrea con presencia de sangre y moco. Sangre y moco en las deposiciones es igual a disentería. Disentería. Bien. La lepra es un micobacterium similar al de la tuberculosis. Tan similar es un bacilo, se llama el bacilo leproso o el bacilo de Hansen, en honor, al médico que lo descubrió. El científico Hansen fue el que descubrió el bacilo y por eso ahora ya no se le llama la lepra, porque consideraron que llamar a una persona leprosa, digamos que afectaba su autoestima, y ahora les llaman los enfermos de Hansen. El bacilo de Hansen es una bacteria igual que la tuberculosis, ácido alcohol resistente, que se encuentra predominantemente dentro de las células mononucleares modificadas llamadas células leprosas, donde el bacilo está en un gran número y en una agrupación muy característica de él. ¿Qué pasa con la lepra? Es una enfermedad crónica, o sea, es de larga data, de mucho tiempo. Tiene un comienzo insidioso, quiere decir que no genera síntomas muy importantes, pero con un largo periodo de incubación que puede durar desde unos cuantos meses hasta varios años. Causa lesiones mutilantes y desfigurantes. El bacilo leproso posee afinidad por el tejido de la piel y el tejido nervioso. Entonces es muy importante porque en tiempos pasados, cuando no existía vacunación ni nada de esto relacionado con la lepra, y hubo, digamos que, zonas endémicas de la enfermedad, eran enfermedades donde las personas tenían que estar muy cubiertas porque sus lesiones en piel eran muy marcadas, ¿sí? Los médicos que trataban a estos pacientes debían ir con unos trajes especiales a visitarlos. Las lesiones de la enfermedad se caracterizan por nódulos grandes, consistentes, llamados lepromas. Cuando aparecen en la cara determinan las características facies leoninas, se llaman eso, son unas características de cambios en la fisionomía de la cara. La afección de los nervios periféricos provoca anestesia local, quiere decir que las personas pierden la sensibilidad al dolor. Cuando se presentan los dedos, facilita la producción de pequeños traumas que provocan infecciones secundarias, lesiones mutilantes. Recuerden que una persona que no siente dolor es más fácil que se lesione, y por lo mismo que no siente dolor, digamos que a veces pasan desapercibidas ciertas lesiones que se pueden infectar. Esto se hace diagnóstico por antecedentes del enfermo, la distribución de las lesiones, la observación de los bacilo ácido alcohol resistentes
ante el microscopio con su típica agrupación a partir de un raspado con hoja de bisturí de la mucosa nasal o de una biopsia de piel o del lóbulo de la oreja. La aplicación simultánea durante muchos meses de dapsona y nofampicina en capas del Mycobacterium leprae resistentes a la dapsona se aconseja clofamicina. Son antibióticos. Entonces, fíjense cómo se pueden presentar las lesiones en un paciente con un diagnóstico o una presencia de una lepra en piel. El meningococo, también llamado Neisseria meningitis. Este meningococo es, digamos que también muy frecuente, muy común, causal de las meningitis. Es una bacteria capsulada, normalmente se encuentra dentro de los leucocitos polimorfonucleares, crecen bien en gelosa chocolate, son medios donde se pueden reproducir. La bacteria puede causar septicemia, una meningitis epidémica, fulminante o meningocócica, neumonías y artritis. Casi todas las condiciones médicas que genera el meningococo es muy letal, es muy agresivo. Las meningitis se caracterizan por un inicio brusco con cefalgia intensa, o sea, dolores de cabeza intensos, vómitos, fiebre, rigidez en el cuello y progresa hasta el coma. Aquí no es como, sino hasta el coma en el plazo de unas cuantas horas. O sea, estos pacientes pueden quedar en un coma o pueden llegar a la muerte fácilmente por una meningitis bacteriana, generalmente por el meningococo. El diagnóstico se hace en la observación de estos diplococos gramnegativos en el citoplasma de los leucocitos polimorfonucleares que hacen parte de nuestro sistema de defensa. Del mismo sedimento se puede mostrar la bacteria o el polisacárido capsular con anticuerpos específicos comerciales. Esto quiere decir que ese meningococo, una vez entra, pues va a ser atacado por nuestros sistemas de defensa. Estos son los leucocitos polimorfonucleares. Ellos lo van a encapsular y eso es lo que nos va a permitir demostrar esta bacteria encapsulada. Sin embargo, no es suficiente, nuestro mecanismo de defensa alcanza las meninges y nos genera la meningitis por meningococo. El antibiótico de elección para el tratamiento de las enfermedades meningocócicas es la penicilina G, que puede ser benzatínica, cristalina o procaínica. Las penicilinas, como les dije desde un principio, son un medicamento que todavía se usa en nuestros tiempos y son realmente muy efectivos. En personas alérgicas se recurre a las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxime o la ceftriaxona. Entonces, cuando uno está en un ambiente hospitalario, siempre va a necesitar, en un ambiente hospitalario, de varias alternativas de tratamiento. Ser alérgico a la penicilina es lo peor que le puede pasar a uno. Hay personas que le tienen pánico a una inyección de penicilina intramuscular porque es muy dolorosa y realmente lo es. Pero el beneficio que puede tener utilizar esta penicilina en muchísimas enfermedades, pues es muy amplio. Entonces, si uno es alérgico a la penicilina, pues mal por uno. Mal por ser alérgico, porque ya hay que utilizar cefalosporinas de tercera generación, que son medicamentos que solo se deberían usar en casos graves y específicos. Bueno, este ya lo mencionó Claudia, la cólera, el vibrio cholerae o cólera. Está compuesto por bacilos gram negativos, lo encontramos en el intestino, son curvos, son de la familia vibriones, son vibriones porque son curvos, tienen gran movilidad
y permanecen viables de 10 a 15 días en el agua. ¿Cómo se transmiten? Por agua contaminada, ya lo dijo Claudia. Agua y comida contaminada, el contagio interpersonal es muy raro. Las moscas son vectores mecánicos importantes. Vectores mecánicos importantes. Las náuseas, el vómito, la diarrea, calambres en músculos, abdomen y cólicos. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Quién me explica? ¿Nadie? Es como una recta, ¿no? ¿Una qué? Una recta, una línea. Sí, pero en el caso de medicina en infecciones, ¿qué es un vector? Bueno, un vector, y esto va para José que tiene la presentación de enfermedades tropicales el próximo martes. ¿Sí? Un vector es cuando nosotros tenemos un individuo que está contaminado. ¿Listo? Y tenemos otro individuo que está sano. ¿Listo? El de rojo está contaminado y el de amarillo está sano. Y para que se produzca una infección, necesitamos de un vector. Digamos, ni la saliva, ni la sangre, ni las deposiciones, ni nada de eso. Sino necesitamos un vector para que lleve la enfermedad desde el individuo rojo hasta el individuo amarillo. ¿Cuál es el vector más conocido? Los mosquitos. ¿Listo? Un mosquito que puede ser un Anopheles o una Aedes aegypti, ¿sí? Los mosquitos pican a este señor, le sacan sangre, viajan hacia el otro señor, lo pican también y le pasan la infección. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces el vector es el mosquito. Eso es un vector en infecciones y en medicina. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Gracias. Entonces, José, en la mayoría de las enfermedades tropicales, las enfermedades se dan por vectores. Hay varios tipos. El Aedes aegypti es el más común, pero también tenemos el Anopheles y otros moscos o mosquitos que se van a ser los vectores característicos de ciertas enfermedades como el paludismo, la malaria, el Chagas, el dengue. ¿Listo? Entonces están esos vectores. Bien. El diagnóstico se hace por un cultivo de identificación de las heces fecales y el tratamiento incluye administración endovenosa de líquidos y electrolitos para que el paciente no se descompense y el uso de antibióticos como las tetraciclinas, ampicilina, cloranfenicol y el trimetoprim sulfametoxazol o trimetoprim sulfa, muy utilizado también. Bien. Medidas de prevención, bueno, el control sanitario del agua es muy importante, hervir el agua, aislar a los enfermos, manejo adecuado de los enfermos, cambiar de vectores mecánicos. La brucelosis o la brucela es por un cocobacilo gram negativo. Son aerobios, son intracelulares, se distinguen por su huésped reservorio, que son las cabras, el ganado vacuno y los cerdos. Entonces ellos tienen un huésped que son las cabras, el ganado vacuno y los cerdos, ¿sí? Nosotros a través de los alimentos que recibimos de alguno de estas tres especies animales, pues nos podemos contaminar con la brucela, la brucelosis. ¿Listo?
La brucelosis la podemos adquirir por la ingesta de carne de cerdo, carne de ganado vacuno o carne de cabra. Y también por los lácteos en muchos casos. Entonces, la leche y los lácteos no pasteurizados y el contacto con estos animales infectados. Cerdo, vaca, cabra. Después de unas 6 semanas de infección vamos a tener escalofríos, sudor, fatiga, intensas mialgias y artralgias. ¿Qué son mialgias y artralgias? A ver, señores enfermeros, ¿qué son mialgias y qué son artralgias? Profe, pues, sí, la otra sí no sé qué es. ¿Cuál? ¿Qué? Mialgia es dolor muscular. Ok. Y artralgia es dolor articular, pérdida de peso, fiebre ondulante, bueno. Muy bien. ¿Ve qué se hizo Lady? ¿Dónde está Vivian? Se fueron todos ya. Bueno, el diagnóstico se hace por un hemocultivo, que es un cultivo de sangre tomado durante los escalofríos del pico febril. Y el tratamiento, combinación de tetraciclinas con estreptomicina, es muy eficaz. Entonces, el tratamiento para la brucelosis son tetraciclinas con estreptomicinas. Medidas de prevención: controlar la enfermedad en el ganado, eliminación de rebaños infectados, pasteurizar o hervir la leche y la vacunación. Ya esto es un cuestionario que no se los voy a poner ahorita porque lo vamos a dejar para mi parcial final. Bueno, muy bien. Haremos aquí un momentico. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todas? ¿Muy difícil o qué? ¿Qué dice José? Facilísimo, ¿sí? No, siempre me confunde uno un poquito en varias cosas, pero pues poco a poco uno va entendiendo. Bueno, listo, listo. ¿Cómo les fue en el parcial, muchachos? Voy a parar aquí un momentico la grabación de la clase. Bueno. Los cocos que se agrupan con aspecto de racimos de uvas son. ¿Quién me dice? A ver. José. ¿Ela? ¿Ela? ¿Segura, Claudia? No, pues no sé, para mí es el B. No, sí se la. ¿Y para José cuál es? ¿El A o el B? ¿O el C o el D? El B, profe. No es el B. Muy bien, el B. Sí, es el B. Recuerden que estafilo significa racimo, ¿no? Y esa agrupación de estafilococo es ese aspecto. La enfermedad más frecuente causada por el estafilococo aureus. Esa pregunta sí ya la hemos hecho varias veces. Yo no tengo ese estafilococos. Bueno, lo vimos en el repaso de quién quiere ser millonario, lo vimos en las preguntas del examen. La osteomielitis Claro. es una infección en los huesos. ¿Se acuerdan que les había dicho que era un estafilococo dorado? Ese Que se también llamaba tiene otro nombre, ¿cierto? Ah, sí. estafilococo dorado o aureus, que viene de AU, que es las iniciales en la tabla periódica del oro, ¿cierto? AU. Bacterias gram positivas que se agrupan en cadenas.
La tuberculosis. Para mí es el B. Ah, bueno, pues sí. Ya me confundí. ¿Ya? Porque el 2 es. No, para mí es la B o la C. Porque es en forma de cadenas. O sea, como La lineal, D, ¿sí? la D, profe. ¿La B Sí. o la D? Profe, es como José. lineal. La D, profe. Ya. No, en Muy cadena bien. lineal. Sí. La D. Las cadenas Sí. son estreptococos. Y el más común es el piógenes, que es el betamolítico. ¿Sí? El estreptococo. Muy bien. Cuando no se trata adecuadamente la faringitis estreptocócica, se produce A. Fiebre puerperal, meningitis, fiebre reumática o endocarditis. La C. O todas las anteriores, ¿no? No hay. La C, La C. profe. La C. Bueno, muy bien, la C. ¿Ves? Se están poniendo como pilos ustedes. Bien. Bacteria gram negativa que presenta una cápsula que protege contra la fagocitosis. Shigella, lepra, Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitis. ¿Cuál? Si no sé, pongo la C, ¿sí o no? ¿Cuál? Meningitis. La D. ¿Segura? Sí, bacteria no sé. Sí, ¿no? La única bacteria capsular. Luego no era el neumococo. ¿O era el meningococo? Meningococo, ¿no? Meningococo. La meningitis es del meningococo. Por eso. ¿Y la encapsulada era la de la meningitis o la de la neumonía? O la del meningococo. ¿Seguras? ¿Todos están seguras? Ya me generó la duda. Yo no sé. Meningococo. No, señora, mira. Vamos a buscar el neumococo rápidamente. Meningococo. ese es el Neumococo, miren. ¿Qué dice? ese- Ahora sí. Neumococo. Streptococcus pneumoniae. De forma oval, en la lanceta presenta una cápsula que lo protege de la fagocitosis. ¿Cuál es? La neumococo. Streptococcus. Streptococcus Es la C. pneumoniae, la C. Profe, no encuentro eso. ¿No encuentro Ya la le pregunta? encontré. No, Ah, ya la. medida preventiva para neutralizar el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál? La vacuna. Neumococo. Esa es la vacuna. En ese sí tenemos vacuna. Bacilos gram negativos que forman parte de la flora natural del tubo digestivo. El Vibrio cólera, el neumococo, la Shigella o la E. coli. ¿Cuál? La E. coli. La Escherichia coli. La Escherichia coli. Muy La bien. D. Bueno, para tratar un caso de Escherichia coli se administran medicamentos como cefalosporinas, ampicilinas, cloranfenicol, sulfamethoxazol. B. Penicilina, eritromicina, cefalosporinas y clofazimina. Sulfamethoxazol, clofazimina, penicilina y ampicilina. ¿Cuál de todos estos creen ustedes? ¿Así? La A, las cefalosporinas, ampicilina y el sulfamethoxazol. La penicilina y los derivados penicilánicos son los que más se utilizan Coli, ¿sí? para la E. coli.
¿Listo? Agente que causa infecciones de vías urinarias y representa casi el 90% de las infecciones en mujeres jóvenes. La chericha. La Escherichia coli. Muy bien. Indique si es falso o verdadero. El Viridium cólera se emplea como indicador sanitario de aguas y alimentos. ¿Falso o verdadero? Falso, esa solamente es del agua, ¿no? Falso. ¿Segura? Espérame un poquito. No, y alimentos también. O sea que eso es igual a la... A la salmonela. Sí, muy similar. Fíjate que aquí la siguiente pregunta dice 3 aspectos preventivos del cólera. Entonces, combates de vectores mecánicos, consumir lácteos preparados con leche pasteurizada, aislar a los enfermos, no consumir huevos crudos, vigilancia de contactos. Entonces, combatir los vectores mecánicos, importantísimo, ¿cierto? Aislar a los enfermos y vigilancia de contactos. Lo de la leche pasteurizada no es del cólera, sino de la brucelosis o la brucela. El tratamiento rápido y adecuado para la cólera es vacunas, antibióticos, administración endovenosa de líquidos y electrolitos y aislamiento. ¿Cuál de esas? ¿La cuál? La C, administración endovenosa. Exactamente. Mientras repongamos líquidos y electrolitos, así tenga diarrea y vómito, el paciente casi que nunca se descompensa. ¿Listo? Bueno, vamos a parar ahí. Estas vamos a dejarlas para el parcial final. Todo no puede ser. ¿Listo? Vamos a parar acá.